Mi nombre es Jesús Andrés Osorio Cortés. Voy a hacer la presentación de mi caso clínico, docente asesor José Javier Rojas Quinaya. Tabla de contenido, datos de identificación, antecedentes, motivo de consulta, recuento cronológico de la enfermedad, orden médica, plan de atención de enfermería, valoración después del egreso y plan de atención de enfermería, el llamado y bibliografía. Datos de identificación más relevantes: edad 28 años, género masculino, fecha de ingreso el 30/08 del 2020, escolaridad bachiller, profesión y ocupación no refiere ninguna, estado civil casado, entidad nueva PS y tipo de paciente subsidiado. Antecedentes familiares y personales solo relacionados a tóxicos, sobre el consumo de alcohol. Motivo de consulta: el ingreso del 30/08 del 2020 a medianoche, paciente masculino de 28 años de edad, quien es ingresado a la S. Carmen Emilia Ospina, sede Palmas, por urgencias, tras recibir impacto por arma de fuego en miembro inferior izquierdo en zona femoral. De allí remitido al Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. En cuanto a la enfermedad actual, paciente de 28 años de edad en estado de embriaguez, con cuadro clínico de una hora evolución consistente en herida por proyectil de arma de fuego en triángulo femoral izquierdo. Paciente despierto, sin alteración de la conciencia, quien manifiesta dolor intenso en zona afectada y anestesia de pie con limitación para la extensión de la extremidad. Síntomas respiratorios: niega nexo de contacto para COVID y niega. Valoración al examen físico. Al ingreso, vemos unos signos vitales: tensión arterial 120/70 milímetros de mercurio, tensión arterial media 86 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 110 latidos por minutos, tiene una taquicardia, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto con taquipnea. El resto está bien. Medidas antropométricas: tiene una alteración del índice de masa corporal de 27.04 kilogramos sobre metro al cuadrado, con una obesidad grado 2 o sobrepeso. En las extremidades evidencia normalidad. Tiene 3 heridas por proyectil de arma de fuego sobre las 3 circunferenciales del triángulo femoral izquierdo, con hematoma sobre lesión cintril. Ausencia de pulso popliteo, pedio y tibial posterior de la extremidad con frialdad distal marcada. En el recuento cronológico, fecha el 30/08 del 2020, presenta signos duros de trauma vascular, por lo que se considera candidato a llevar a exploración vascular. Se le explica como tal al paciente los riesgos y posibles complicaciones. El paciente acepta y entendió, firma pues el consentimiento informado. En observaciones, pues como se ha hecho, el paciente en estado de embriaguez. El plan: trasladar a cirugía, nada vía oral, se le ponen como tal los líquidos, cefazolina 2 gramos intravenosos cada 8 horas, se le pone dipirona 2 gramos intravenosos cada 8 horas, lento y diluido. Anterior a eso se le hace la prueba de sensibilidad, quien da negativa, y tiene pendientes como tal el hemograma para revisar los tiempos de coagulación, creatinina, y también se le toman unos gases, y tiene pendiente la exploración vascular en miembros inferiores. Se abre como tal el folio para la reserva de plaquetas. Aquí tenemos los reportes de los laboratorios que se le tomaron. En cuanto a las alteraciones, presenta unos glóbulos blancos aumentados, unos neutrófilos aumentados, una hemoglobina y un hematocrito disminuido. Eso pues por la hemorragia que tiene el paciente en el momento en que le causan la herida. Neutrófilos altos, quizás cursando por una infección, una reacción también al impacto por arma de fuego. Y en los gases arteriales tiene una disminución en cuanto a la presión parcial del dióxido de carbono y el bicarbonato. El paciente hiperventilado, por eso esa disminución en el dióxido de carbono. En mi opinión pues tiene una alcalosis respiratoria, posiblemente también sea mixta la alteración.
Tenemos aquí información de quirófanos, procedimiento propuesto por valoración vascular, concepto, paciente ASA 2, riesgo quirúrgico intermedio, clase funcional mayor a 4000, sin predictores de vía aérea difícil. El plan, pasar a procedimientos, se le hace la reserva de paquetes de urgencia de las 2 unidades de glóbulos rojos, indicado por cirugía general, y se solicita radiografía de abdomen portátil para evaluar presencia de proyectil. En el detalle quirúrgico, paciente de 28 años de edad con diagnóstico postoperatorio de exploración vascular femoral izquierdo, más ligadura de arterias perforantes de femoral común, seccionadas, más trombectomía del cabo distal de la arteria femoral común, más anastomosis femoral con injerto. En cuanto al proceso de la cirugía, no presenta ninguna complicación. Como tal, al examen físico, herida quirúrgica en cara anterior del tercio proximal del muslo izquierdo con apósito y compresas secas, no hay signo de sangrado, miembro inferior izquierdo con similar calidez que el derecho, el llenado capilar menor a 3 segundos, anterior estaba mayor a 3 y se palpan como tal los pulsos distales que anteriormente estaban ausentes. Cuanto a la parte neurológica, sin déficit motor ni sensitivo, paciente con diagnósticos anotados, con evolución sin deterioro clínico, persistente miembro inferior con calidez y pulsos distales presentes, como se ha dicho anteriormente, no hay sangrado, sí llama la atención a que sigue presentando taquicardia. Las cifras tensionales dentro de los límites normales y se solicitan como tales los hemogramas de control. 3108 del 2020, el plan, hospitalización por cirugía general, dieta corriente, lactato de Ringer a ciencia C cada hora, continuar con dipirona, tramador, cefazolina y en dosis iguales, se le manda como tal heparina bajo peso molecular 60 miligramos cada 12 horas. Como tal, tienes pendiente los laboratorios de control y se le toman los signos vitales y se recomiendan avisar cambios. Como tal, en cuanto a los laboratorios de control, se reporta que están dentro de los límites normales, ya no hay alteración de ninguno. Se indica como tal suspender los líquidos endovenosos y continuar ya con una dieta corriente. Se le retira la sonda vesical y continúa en vigilancia hospitalaria. Este paciente pues estuvo pocos días. Este paciente ya se le dio como tal el ingreso el 2, ingresó el 30 a medianoche y el 2 se le da como tal ya la salida. Tuvo una evolución muy positiva, no tuvo complicaciones en la cirugía ni tampoco presentó infecciones como tal en la herida expuesta. Presenta una mejoría positiva y por esto se le da como tal de alta. Se le corrigieron todos los problemas que presentó en los laboratorios. Aspectos positivos y negativos: tenemos paciente joven sin antecedentes o enfermedades de base. La atención interdisciplinar fue positiva y mantiene una evolución buena en cuanto al diagnóstico sin presentar complicaciones. En los aspectos negativos pues presenta sobrepeso evidenciado por índice de masa corporal de 27. El paciente expresa que durante la estancia hospitalaria no hubo muy buena información. Entre uno de ellos fue la educación durante la estancia y el egreso. En el tratamiento médico tenemos entonces cefazolina en polvo para reconstituir 1 gramo, la presentación y la indicación 2 gramos cada 8 horas vía intravenosa. Dipirona, solución inyectable por 2 mililitros, presentación y la indicación 2 gramos cada 8 horas vía intravenosa. Heparina de bajo peso molecular, solución inyectable 60 miligramos cada 12 horas vía intravenosa y el tramador. Le indica 50 miligramos cada 8 horas vía intravenosa.
Tenemos la primera, la cefalea. Grupo terapéutico, cefalosporina de primera generación. Indicaciones para tipo de infecciones o profilaxis en la cirugía. Las interacciones medicamentosas, antagonismo con antibióticos bacteriostáticos y en las reacciones adversas, shock anafiláctico, o también puede presentar trombocitopenia o elevación de las enzimas hepáticas, BUN y creatinina sérica. Cuidado de enfermería, ajustar dosis con aclaramiento de creatinina, vigilar todo en cuanto relacionado a la parte hepática y renal, y vigilar reacciones alérgicas y medir la diuresis. Dipirona sódica, grupo terapéutico, analgésicos y antipiréticos. Indicaciones: dolor agudo en caso de que presente fiebre. Alteraciones medicamentosas, y tenemos algunas con el alcohol. Incrementa el efecto de la dipirona, anticoagulantes, presenta riesgo de hemorragia. Tenemos reacciones adversas: hipotensión, náuseas, palpitaciones, shock, anemia hemolítica y aplásica. Cuidados de enfermería, precaución y vigilancia sobre signos y síntomas de alergia y seguimiento y valoración de signos y síntomas de dolor. Heparina bajo peso. Grupo terapéutico, agente antitrombótico. Las indicaciones: se recomienda para la terapia anticoagulante en la profilaxis y tratamiento de trombosis venosas y su extensión. Las interacciones medicamentosas: efecto potenciado por anticoagulantes, fibrinolíticos, etc. Reacciones adversas: hemorragias. Y cuidados de enfermería: vigilar el recuento de plaquetas al inicio del tratamiento, no perfundir junto a la alteplasa, aminoglucósidos, amiodarona, cefalosporina, conservar a una temperatura ambiente entre 15 y 30 grados centígrados y utilizar con precaución si hay episodios hemorrágicos recientes. Tenemos el tramadol. Grupo terapéutico, opioides. Indicaciones para un dolor agudo, reacciones adversas, mareos, cefaleas, confusiones, somnolencias, náuseas, vómito, etc. Cuidados de enfermería, administración previa de antieméticos en algunas ocasiones si lo requiere el paciente, y un monitoreo del patrón respiratorio. En cuanto a la situación en salud, vamos a hablar un poco, como una pequeña introducción. Una herida por arma de fuego es causada cuando se dispara una bala o otro proyectil hacia el cuerpo a través de este. Las heridas pueden ocasionar lesiones graves como una hemorragia intensa, daños a tejidos y órganos. En nuestro caso, a nuestro paciente le genera un traumatismo en la arteria femoral y provoca también hemorragia. También puede generar infección de heridas. Y dentro de lo que se relaciona a nuestro paciente tuvo parestesias, ausencia de pulsos, frialdad. Él refería que tenía como una sensación de anestesia en la zona afectada, así como también un dolor intenso. Traumatismo en la arteria femoral izquierda. Las lesiones vasculares que afectan las extremidades inferiores pues son graves y potencialmente mortales. Esta, en el caso de nuestro paciente, fue por una herida de arma de fuego, y tiene una clínica variada, y el shock implica una gravedad y sangrado masivo. Tanto la aplicación de injertos autólogos como sintéticos han demostrado su eficacia, especialmente en los primeros ambientes contaminados. En cuanto al manejo posoperatorio, con un control estricto y cuidado de las constantes vitales y de extremidad es vital. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos duros o mayores y signos tardíos. Nuestro paciente presenta signos duros o mayores. Tenemos como la hemorragia,
el hematoma, el soplo o tril y cambios isquémicos. Nuestro paciente pues presenta hemorragia, también presenta hematoma, no presenta soplo o tril y sí presenta cambios isquémicos distales a su lesión vascular, como palidez, dolor o ausencia de pulsos. Dice que la presencia de signos duros despierta la sospecha clínica de lesión vascular y requiere exploración quirúrgica de urgencia. Cuando es muy obvia la lesión vascular como en nuestro paciente, pues se solicita de manera inmediata la exploración quirúrgica o la vascular. Tenemos aquí algunos signos tardíos. Nuestro paciente no presenta signos tardíos, rigidez muscular, sí presentó anestesia, pero no de forma tan marcada, cianosis y parálisis. Como tal, dice que estos signos tardíos, cuando se presentan los signos tardíos de la lesión vascular, se debe realizar amputación de la extremidad, ya que pues es muy poco probable o no se puede ya como tal recuperar. Signos blandos de lesión, tenemos como algunos. En nuestro paciente solo se encontraba como tal el hematoma. Tenemos entonces diagnóstico y tratamiento inicial y quirúrgico. En el diagnóstico pues suele ser clínico, cuando no es tan obvio como tal la lesión vascular, entonces puede presentar dolor, parálisis, parestesias y palidez. Sin embargo, pues la manifestación por excelencia siempre va a ser la abolición de los pulsos, que no se sientan los pulsos, y shock hasta en el 60% de los casos. El paciente pues presentó dolor, parestesias, palidez, frialdad, ausencia, pulso pedial, popliteo y tibial. Y en aquellos pacientes como cuando la lesión vascular es evidente y presenta signos duros o mayores, como también lo presentó el paciente, más un sangrado activo, hematoma, como también lo presentó, más la isquemia, pues ya deben someterse como tal a una exploración vascular quirúrgica urgente, que fue lo que se le realizó al paciente. Aquí tenemos el maltratamiento inicial y quirúrgico. Pues cuando se presenta, entonces se hacen las maniobras de resucitación, el transporte, y se continúa pues a la llegada, donde se hace resucitación de urgencias y el tratamiento quirúrgico definitivo. Ese sería como tal el proceso que se le hace, y ya luego lo que se tenga que hacer en cuanto a lo que presente el paciente, todo lo que es la ventilación, corregirle la hipovolemia, la hipotensión si la presenta, todo lo relacionado a reponer líquidos o cristaloides, bueno, los derivados de la sangre, etc. Procedimiento quirúrgico. Tanto los injertos autólogos como la prótesis ofrecen buenos resultados, y se recomiendan injertos extraanatómicos si existe destrucción masiva de los tejidos blandos hasta controlar la situación, o también de la anastomosis, o también del injerto, que fue lo que le hicieron a nuestro paciente. Nuestro paciente le hicieron la exploración vascular femoral izquierda, más ligadura de las arterias perforantes del femoral común seccionadas, más trombectomía, y pues se le hace como tal la anastomosis con injerto. En cuanto al plan de atención de enfermería, entonces tenemos nuestro primer diagnóstico de enfermería: riesgo de infección relacionado con deterioro de la integridad cutánea. Esto en cuanto a la herida quirúrgica. Entonces, el no control del riesgo, el que el paciente reconozca los factores del riesgo y pues controlar esos factores de riesgo para disminuirles una posible infección. Cuanto al NIT, control de las infecciones y enseñanza del proceso de la enfermedad. Todo lo relacionado a observar signos y síntomas de infección, vigilar laboratorio, realizar exámenes de laboratorio, administrar los antibióticos, instruir al paciente, la importancia a la familia, la importancia del lavado de manos, realizar las curaciones manejando una técnica aséptica adecuada, fomentar una ingesta nutricional adecuada, fomentar el reposo, instruir a la familia
acerca de los signos y síntomas de infección, tomar signos vitales y enseñar como tal todo lo relacionado a evitar una infección, evaluar el nivel de conocimiento del paciente, explicar al paciente sobre el proceso de cicatrización de la herida y los cambios que tendrá, enseñar al paciente las medidas para controlar y minimizar las infecciones y educar o brindar al paciente. Esto sería más relacionado en cuanto al egreso, de que cuando vaya a casa evite todo lo posible con medio o contacto contaminante, ya sean mascotas, si es que las tiene, y enseñar al paciente sobre signos y síntomas, como ya lo dije antes, que digan que hay una infección. Diagnóstico de enfermería, el segundo sería dolor agudo relacionado con agentes lesivos físicos. Entonces sería por proceso quirúrgico y evidenciado por una escala del dolor 7/10. Esta escala del dolor, este diagnóstico aplica tanto en la parte hospitalaria como en el hogar. El paciente presenta una escala 7/10, conducta expresiva, inquietud, expresión facial de dolor y gestos. Esto relacionado cuando estuve en el hospital. NOC, control del dolor, reconoce factores causales, utiliza medidas de alivio no analgésico y refiere síntomas incontrolables y refiere dolor controlado. En los NIC, tenemos administración de analgésicos y fomentar la mecánica corporal y manejo del dolor. Todo lo relacionado a determinar la ubicación, las características, la gravedad de ese dolor, comprobar orden médica en cuanto a dosis y frecuencia del analgésico, tener en cuenta los días correctos, administrar los analgésicos a las horas que son para así evitar picos y valles de analgesia, administrar analgésicos complementarios si es que es necesario para potenciar la analgesia, informar el por qué y para qué se le administra el medicamento, así como también los efectos secundarios, enseñar al paciente sobre la importancia de no automedicarse en casa y fomentar la mecánica corporal, instruir al paciente acerca de posturas adecuadas para disminuir el dolor, enseñar al paciente sobre la postura adecuada para dormir, proporcionar al paciente y a la familia sobre las causas del dolor relacionadas al movimiento o una mala postura. Manejo del dolor, explorar con el paciente factores que alivian o empeoran el dolor, controlar los factores ambientales que puedan mejorar o empeorar el dolor, enseñar los principios del manejo del dolor, enseñar al paciente medidas no farmacológicas para controlar el dolor como musicoterapia, aromaterapia, etc. Enseñar al paciente qué tipos de medicamentos analgésicos hay, cuál es el uso y efectos secundarios y el por qué debe seguir como tal los que se le mandaron. Tenemos otro diagnóstico de enfermería, que es deterioro de la movilidad física relacionado con un procedimiento quirúrgico y evidenciado por lesión en miembro inferior. El NOC, movilidad, mantenimiento del equilibrio, desde gravemente comprometido hasta no comprometido, y ambulación desde gravemente comprometida hasta no comprometida. Tenemos entonces los NIC, fomentar la mecánica corporal y terapia de ejercicios y ambulación. Esto obviamente pues poco a poco, mientras el paciente se vaya recuperando. Determinar el grado de compromiso del paciente para aprender a utilizar posturas correctas, instruir al paciente sobre la necesidad de utilizar posturas correctas para evitar fatigas, tensiones o lesiones, y ayudar al paciente o a la familia a identificar ejercicios posturales adecuados. Terapia de ejercicios, consultar con el fisioterapeuta acerca de la deambulación, instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda y animar al paciente a sentarse en cama o en un lado de la cama o en una silla según pues la tolerancia que tenga y la recuperación que tenga. Otro diagnóstico de enfermería sería desequilibrio nutricional, ingesta superior a las necesidades relacionado con un índice de masa corporal superior a 27 evidenciado por obesidad. En el NOC, estado nutricional, ingestión alimentaria y de líquidos, ingestión alimentaria oral desde inadecuado hasta completamente adecuada, igual que los orales desde inadecuado hasta completamente adecuado. Tenemos entonces en la NIC, asesoramiento nutricional, ayuda para disminuir el peso y manejo del peso.
Entonces, determinar la ingesta y hábitos alimentarios del paciente, utilizar normas nutricionales aceptadas para ayudar al paciente a lograr la conveniencia de la ingesta dietética, ayudar al paciente a considerar factores de edad, estado de crecimiento y desarrollo, experiencias alimentarias pasadas, enfermedades, economía, y en la planificación de las formas de cumplir las necesidades nutricionales, determinar el deseo y motivación del paciente para reducción de peso, grasa corporal, fomentar la situación de hábitos indeseables, la sustitución de hábitos indeseables por hábitos favorables, fomentar el uso sustitutivos de azúcar, hemos dicho, disminuir todo lo relacionado al sodio, al azúcar, incrementar pues toda la parte en cuanto a la parte de la hidratación, hacer ejercicio, todo lo relacionado con hábitos de vida saludable, profundizando en la alimentación. Tenemos entonces valoración de seguimiento, el 308 del 2020, es llevado a cirugía y se le realiza como tal la exploración vascular femoral más izquierda, más la ligadura de las arterias perforantes común, trombectomía femoral de la arteria femoral más la anastomosis. Esto en cuanto a lo que se le hizo en la cirugía. El 99 del 2020 se hace comunicación con paciente por vía telefónica, se hace presentación y explicación del porqué de la llamada y se agenda el día y la hora en que se abordará de manera virtual, y pues se le hace toda la explicación del por qué y para qué se va a hacer como tal este abordaje. El 0915 del 2020 se realiza videollamada, la cual se había agendado anteriormente, se procede a brindar sesión educativa, valoración de patrones funcionales de Marjorie Gordon y protocolo de bienvenida, estancia y despedida. En cuanto a la valoración por patrones funcionales de Marjorie Gordon, tenemos en el primero patrón de percepción y manejo de la salud. El paciente da importancia de su salud teniendo en cuenta su incapacidad y manifiesta querer obtener más información sobre su salud en temas de autocuidado. En el patrón nutricional metabólico, a su indagación no presenta ninguna normalidad, su dieta es normal y no ha presentado dificultad para la realización de la misma. Patrón de eliminación, manifiesta presentar molestia y dificultad a la hora de movilizarse o ir al baño. Patrón de actividad de ejercicio, el paciente manifiesta que antes de su lesión era sedentario. Su situación actual radica en su dificultad para caminar. Dependiendo de ayuda de dispositivos, necesita parcialmente ayuda para vestirse y su baño e higiene. Patrón de sueño, duerme el tiempo necesario pero expresa sentir dolor en ocasiones. Patrón cognitivo, manifiesta dolor en sitio de herida quirúrgico de forma constante pero tolerable cuando consume los medicamentos. Patrón de autopercepción, autoconcepto, refiérese a una persona luchadora, optimista y alegre. Patrón rol de relaciones, paciente quien actualmente vive con su esposa y su madre por necesidad de cuidados relacionados a su recuperación. Refiere tener una buena relación personal con los miembros de su familia. Patrón de sexualidad, nada a mencionar. Patrón de adaptación, tolerancia al estrés, manifiesta sentirse bien pese a la situación, ya que cree que lo más importante es que está vivo, refleja entusiasmo y pensamientos positivos en cuanto a su recuperación. Esto me lo expresó en la primera llamada que le hice. En la segunda llamada sí se notaba preocupado y ansioso en cuanto a su recuperación. Patrón de valores y creencias. El paciente manifiesta ser católico y muy creyente en su religión. Aquí tenemos lo que es la lista de chequeo, protocolo de bienvenida, estancia y ingreso hospitalario. Solo puse los más alterados, bueno, los que se alteraron. Entonces, paciente refiere que no se le ha brindado apoyo espiritual ni emocional. El paciente manifiesta que no ha sido informado sobre las rutas de evacuación, y el paciente refiere que no se le brindó apoyo, bueno, esto ya lo dije, y el paciente expresa que no se le brindó educación sobre los cuidados de la herida cuando tuvo un egreso. Esto en cuanto a lo que la información
la educación que se le brindó, la sesión educativa. Se le habló entonces de hábitos de vida saludable, haciendo énfasis en la alimentación saludable. Se le habló sobre el plato saludable, sobre la pirámide nutricional. Se le habló pues sobre los macronutrientes principales, carbohidratos, proteínas y grasas, en qué porcentaje los debe consumir, dándole pues una importancia siempre a lo que son las frutas, los vegetales, a que se debe hidratar bien, entre 6 a 8 vasos de agua diarios, que debe bajarle a lo que es el sodio, a lo que es el azúcar, que debe hacer ejercicio por lo menos los 5 días de la semana, como mínimo 30 minutos, para que así pues complete un total de 150 minutos diarios, bueno, a la semana. Se le habló todo lo que es relacionado a hábitos de vida, pero profundizando en la alimentación. También se le explicó la técnica de lavado de manos, esto relacionado pues a prevenir infecciones, todo lo que es el manejo de su herida. Se le hicieron pues los cuidados, se le enseñaron también todo lo que es relacionado a las posturas a la hora de acostarse, de movilizarse, de utilizar pues bastones. Él me dice que tenía unas muletas, entonces se le enseñó todo lo relacionado a estas ayudas para evitar el dolor. El paciente me refiere que aún sigue presentando mucho dolor a pesar de que se le mandaron analgésicos, entonces se le hizo énfasis en esto, en las ayudas para la deambulación, en el uso correcto y en las posturas para disminuir como tal ese. También se le habló todo lo relacionado al cuidado de la herida en casa, recomendaciones para el cuidado de la herida, cómo debe ser una herida normal, qué aspecto debe tener. Se le habló entonces de el proceso de cicatrización, que al principio pues es normal pues que haya una inflamación, toda esta es la reacción del cuerpo que se está preparando. Se le habló todo de cómo era ese proceso de cicatrización, con cuándo era normal y cuándo era anormal, los signos y síntomas locales de infección, por lo menos si sentía de pronto calor, si había unas secreciones, si olía mal, si había una inflamación ya exagerada, si de pronto había enrojecimiento. Todos estos signos y síntomas locales de infección se le preguntaron y de igual forma se le evaluaron cómo era el proceso de curación y cómo debía realizarse la herida. Él refiere que durante la estancia hospitalaria nunca le explicaron, y ni durante el egreso no tenía ni idea de cómo realizar una curación, y las curaciones se las estaba haciendo la mamá, así que le expliqué todo lo relacionado a cómo se hace la curación, el lavado de manos antes y después, utilizar unos guantes, tenía un jabón especial, y tenía también el uso de gasas estériles y hacer lo que es la correcta limpieza, todo lo relacionado en cuanto a la curación y esto para la prevención de la infección. También lo relacionado al manejo del dolor, que es el manejo del dolor, tipos de dolores, cuánto lo siente, qué analgésicos de venta libre existen, la importancia de no automedicarse, los eventos adversos y el manejo del dolor sin analgésicos, lo que es aromaterapia, musicoterapia y postura. Le apliqué la escala del dolor y me decía que tenía en las noches un dolor intenso, resultado 7/10, así que por eso se le hizo también énfasis en cuanto a las posturas y el manejo de los analgésicos, porque se está automedicando. Quería automedicarse con tramadol. Le expliqué la importancia de que consumiera solo lo que le han recomendado, ya que también el tramadol es un opioide y puede generar dependencia. Se le hizo esa explicación allí y todos los efectos secundarios que contiene automedicarse. Aún así le expliqué que lo más recomendable es que sentía mucho dolor o algún signo o síntoma de infección, pues acudiera al médico, o en la cita que tuviera para la revisión de la herida lo expresara para que le ajustaran como tal el plan. Tenemos entonces plan de atención de enfermería. Entonces sigue presentando dolor, un dolor crónico, porque podría ser un agudo, pero dolor crónico también está en cuanto a que ya tenía más de una semana con este dolor.
Relacionado con herida por procedimiento quirúrgico y una escala del dolor 7/10. Control del dolor. Utiliza los analgésicos de forma apropiada y refiere un dolor controlado. Todo lo relacionado a manejo de la medicación y manejo del dolor, muy similar al anterior, ya que el anterior pues también aplicaría para este caso. Entonces no vamos a tener otro, el riesgo de contaminación, o bueno, también aplicaría al anterior, que es el riesgo de infección. Este fue más relacionado, más en torno a que pues el paciente tiene mascotas, tiene perros, tiene gatos y fuera de eso también tiene aves. Eso fue lo que me expresó, entonces le expliqué toda la importancia del lavado de manos y que si él tenía que evitar pues en lo más mínimo el contacto con las mascotas y luego con la herida, por lo menos mientras la recuperación, la educación para la salud, protección contra las infecciones, etc. Vamos a detener mucho allí. Otro diagnóstico de enfermería es perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con procedimiento quirúrgico evidenciado por la tensión de la función motora. No, perfusión tisular periférica logra identificar la temperatura de las extremidades calientes, manejo de la sensibilidad periférica, vigilancia de la piel y monitorización de las extremidades inferiores. Entonces enseñar al paciente a vigilar la exposición de las partes corporales durante el baño, al sentarse, al acostarse o al cambiarse, enseñar al paciente a comprobar visualmente la posición de las partes corporales y todo lo relacionado a la propiocepción, si es que está alterada, observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel, valorar el estado de la zona de la herida, vigilar el color, la temperatura, examinar la presencia de inflamación, determinar el estado de movilidad y preguntar si hay parestesias. Otro diagnóstico es disposición para mejorar el autocuidado, evidenciado porque expresa el deseo de mejorar el autocuidado. No, autogestión de los cuidados, determina los objetos de asistencia sanitaria, expresa confianza en la resolución de problemas, todo lo que es la ayuda con el autocuidado, ayuda en la modificación de sí mismo y fomento del ejercicio, comprar la capacidad del paciente para hacer autocuidado independiente, animarlo a realizar actividades pues normales, alentar a la independencia, pero pues también mirando el grado de su recuperación, si es satisfactoria o no. De igual forma pues enseñarle todo lo relacionado al mismo, valorar el nivel de conocimiento y habilidad actual del paciente en relación al cambio deseado, ayudar al paciente a identificar la frecuencia con la que se producen conductas específicas y ayudar al individuo a establecer metas a corto y a largo plazo, informar al individuo acerca de los beneficios para la salud y los efectos psicológicos, también de nuevo recalcarle lo del ejercicio. Otro diagnóstico es ansiedad relacionado con factores estresantes evidenciado por preocupación. El paciente desde aquí le preocupaba mucho si de pronto se le infectara la herida o todo lo relacionado a su mejoría, si iba a poder volver a caminar bien. Entonces se le da la explicación. Los NIC, disminución de la ansiedad, técnica de relajación, utilizar un enfoque sereno que es seguridad, tratar de comprender la perspectiva del paciente de la situación estresante, animar a la familia a permanecer con el paciente, escuchar con atención, instruir al paciente sobre técnicas de relajación, reducir o eliminar estímulos que crean miedo o ansiedad, identificar a otras personas cuya presencia puede ayudar al paciente, que se sienten, que hablen con él, que estén con él, etc. En cuanto al PAE que se le brindó, pues en cuanto al orden de priorización, yo creo que los diagnósticos más prioritarios pues siempre van a ser dolor, infección, dolor. Ya luego pues se despliegan los otros. Conclusiones: por medio del contacto con el paciente se logró tener otras necesidades específicas que presentaba en cuanto al conocimiento y se logró suplir toda esa parte de educación. Se logró una comunicación asertiva, eficaz y clara, lo que produjo el desarrollo de la sesión educativa de una manera amena, además de que se evidencia gran receptividad e interés por parte del paciente en cuanto a su recuperación. Y por medio del reforzamiento de los conocimientos de autocuidado, el paciente logra obtener más deseos de aplicarlos tanto él como su familia. Esto en cuanto a las conclusiones.
bibliografía. Gracias por su participación y atención.